Con los datos anteriores, los al Triásico y el Eásico, vimos la primera parte, históricamente la primera parte correspondiente a la introducción de lo que es el Golfo de México. Esto lo vamos a ver a partir del martes próximo, ya con más detalle, porque aquí estamos en el único de la evolución tectónica. Esta imagen, dejamos aquí lo que fue el origen del océano Atlántico del norte, pero se llama precisamente la parte media del océano Atlántico, porque corresponde únicamente a lo que es el proceso de separación. De Norteamérica en esta dirección con relación a la parte de África. ¿De acuerdo? Estamos hablando entonces de lo que es el tiempo, de lo que es el Triásico. La parte final del Triásico, la parte y la parte del Eásico, es decir, recuerden que el Eásico comprende lo que son las edades atlantense, sinemuriense, esmaquiense, y a partir del Toarciense se tiene ya el cambio porque es el Clásico medio. Entonces aquí para esta imagen estamos hablando de este tiempo correspondiente a lo que es el Triásico y el Eásico. Una de las cosas importantes es que durante ese tiempo, ¿sí?, de acuerdo con los autores de tectónica de placas en su origen, nos marcaban claramente esta cartografía que ven ustedes aquí, pero si se fijan, aquí se tiene precisamente un caso muy especial para lo que es el origen del Golfo de México, que vemos aquí. En el Triásico se formó el punto caliente que está en esta posición, con sus tres ramas, la parte de lo que sería la parte limítrofe, lo que es la cuenca de Chihuahua, Sabinas y la parte de Burgos, y aquí lo que es la continuación que vimos en la clase pasada de la parte de la entrada del mar, en esta dirección, para pasar a través de lo que es el límite de la parte de la península de la península de Florida, en esta dirección, para dar origen, recuerden ustedes, a la entrada del mar que va a llegar hasta la parte correspondiente a la parte de lo que correspondería al bloque de Shortis que estaba en esta posición. ¿No? Entonces, esto se da con base en este proceso de aquí. Ya el martes vamos a ver precisamente el cambio en cuanto a las condiciones tectónicas, porque desde el punto de vista de la tectónica de placas, entonces vino este otro modelo que corresponde a esto que ven ustedes aquí. Es decir, esto corresponde a partir de lo que es el Jurásico medio, tardío, cambia por completo lo que es la tectónica. Y este cambio tectónico es lo que da origen precisamente a lo que corresponde a la parte terminal de lo que es el Golfo de México en esta posición. Una cosa muy importante es que
este espacio que voy a marcar aquí no existía, no existió durante lo que es el Triásico. ¿Sí? No existen aquí en lo que es la parte del Caribe ningún tipo de evidencias de lo que sería la parte correspondiente a la parte del Triásico y el Triásico. El único lugar en donde existe evidencias triásicas y triásicas es aquí en la parte de Cuba, que estaba en esa posición, y que se tiene aquí la entrada del mar en esa posición durante lo que es el Jurásico medio. Pero este límite que vemos aquí y este límite que está acá no existía, eso estaba unido. ¿Está claro? Esto es muy importante porque la mayor parte de los libros de tectónica y de arqueología histórica nos indican toda una serie de movimientos del bloque de Yucatán, ¿sí? En el sentido levógiro, o sea, hacia la izquierda, o otros dicen que fuera hacia la derecha. Pero lo que es importante es que desde el punto de vista de la tectónica de placas no hay ninguna evidencia de esos giros, sino que generalmente lo han tomado como una salida pues fácil para poder explicar el origen del Golfo en lo que corresponde a su segunda etapa. Esto que estamos viendo aquí corresponde a la primera etapa, esto corresponde a la segunda etapa. Entonces es muy importante que tomen esta imagen. Y recuerden que esta parte de aquí no existía. Vamos a ver que todo esto está relacionado con el cambio que se te hace momento de la zona de tensión. Es hacia el noroeste. Esto sería la parte de Triásico. Para que esto haya sucedido, se tuvo que haber formado precisamente esta prolongación que vemos aquí, en esa zona. Y el mar, para lo que es el Jurásico medio, tuvo que entrar en esta dirección, entre el borde de la península, en esa parte, y la parte norte de Cuba, en esa dirección. Ojo con estas cosas, porque es importante que desde un principio vean y aborden todas las posibilidades correspondientes y no se dejen llevar por lo que corresponde a lo publicado anteriormente, a pesar de que lo dicen con mucha seguridad, pero no tienen evidencias. Profe, una pregunta. Entonces, hay un artículo que habla justo esto de el bloque de Yucatán que estaba en Norteamérica y básicamente hubo una traslación desde Norteamérica hasta su posición original a través de la falla, no me acuerdo, pero es una falla que no es visible, que se supone que está debajo y que por métodos geofísicos pues le dieron esa interpretación, ¿no? Entonces, usted dice que justo el bloque de Yucatán no tuvo ese movimiento. No. Y te voy a cuestionar aquí qué evidencias deberían de verse en Yucatán si realmente hubiera habido esta situación que acabamos de citar, Sí. en el sentido de lo que sería el giro hacia el norte, o bien en el sentido inverso, hacia acá. ¿Qué evidencias deberían de existir? Y sobre todo en esta parte de aquí, o acá en el límite con Centroamérica. Porque para que exista un desplazamiento continental, tiene que haber un espacio para hacerlo. Sí. O sea, entonces esa teoría propone que el Golfo ya estaba abierto cuando el bloque rotó, ¿no? Cuando el bloque bajó. Pero es que no se ha movido desde entonces. Ajá.
Es que lo que pasa es que consideramos que los continentes son de chicle, pues lo podemos moldear como nos da la gana. Sí, sí. Y es lo que han hecho mucha gente, pero muchísima gente. Les recomiendo mi artículo del 2003. Sí, justo creo que, bueno, las evidencias que usted nos da para que el bloque de Yucatán justo estaba en esa zona, pues esos son los batolitos, ¿no? De la apertura de Pangea. Comenzando por ahí. Ajá. Pero así como existen los batolitos, como digamos procesos de tipo litológico, también existen toda una serie de datos que muestran que si se hubiera movido el bloque, debería de haber un cambio desde el punto de vista tectónico. ¿Cuál sería? Veamos, por ejemplo, aquí, en este caso. ¿Qué originó el desplazamiento de Norteamérica en esta dirección? La zona de subducción. Una zona de subducción que está aquí. ¿Y esto qué más originó? El levantamiento del El levantamiento de lo que son las cordilleras aquí. ¿De acuerdo? Y esta subducción tiene que ser equivalente a ese espacio creado nuevo. Además. Bueno, pues eso no existe en ninguno de sus trabajos. Por eso les digo que les recomiendo que vean mi artículo del 2003. ¿Por qué? Porque ahí, desde el principio, en la primera parte del artículo, yo me dedico únicamente a hacer análisis de lo que se había publicado hasta el 2003, con relación a que unos decían que era un movimiento levógiro, otros que era un movimiento dextrógiro, otros lo mueven hacia el norte, otros hacia el noreste, otros hacia el suroeste, a gusto, al gusto. Y la pregunta que yo hago, ¿y los datos tectónicos entonces dónde están? ¿Dónde están? Y es lo que te hago ahorita precisamente la pregunta. ¿Qué evidencias deberíamos de tener en el caso de que estos movimientos dextrógidos y levógiros hubieran existido? Pues tendría que ser un margen tectónicamente activo, ¿no? Y no lo es. Primero tendría que haber un espacio hacia el sur, ¿de acuerdo? Sin embargo, no existe ningún espacio hacia el sur, porque como vamos a ver, este borde que está aquí, estaba acá, en esta parte de aquí. Pero, aún, si no tomamos en cuenta esta evidencia, que es bastante fácil de localizar, tendríamos que encontrar entonces evidencias de lo que está aquí marcado. ¿Qué es esto? La presencia de lo que es un arco volcánico. En una zona de subducción hay un arco volcánico. El equivalente a eso sería el arco insular, en caso de que se trate de un arco de islas. Pero en un continente tendría que haber esas cosas aquí. Aquí nunca se ha encontrado eso. Es más, lo que es el borde marginal aquí de Yucatán es un borde casi completamente liso. No hay volcanismo, lógicamente, como aquí. Hubo un error bueno, no error, simplemente el petrógrafo que determinó la edad de rocas que se habían encontrado en la parte de Yucatán, en 3 pozos que se hicieron en Yucatán. En los años 90, ¿sí? Encontraron entonces rocas ígneas en la parte del fondo. Y entonces consideraron que eran rocas de tipo basáltico. Como consecuencia, entonces, le daban un origen volcánico a esto. Pero ya cuando se analizó en el mismo Pemex, la parte de la sismología, no encontraban ninguna evidencia al respecto. Únicamente lo que es la impresión de lo que es el límite Jurásico, Cretácico terciario, correspondiente a la caída de Chile. Eso sí existe. Eso es todo. Lean el artículo del 2003, ahora en Semana Santa.
Entonces, ¿cuáles son las evidencias que encontrarías? Para que el bloque de Yucatán Sí, flotara, o... no para que se hubiera girado, como tú dices, en un sentido o en otro, o se hubiera desplazado lateralmente. Bueno, es que es justo lo que le decía, que en el artículo que leí le daban que ese bloque rotó a través de una falla que ya estaba ahí en el Golfo de México, la falla Zacatecana o Tamaulipas, no sé qué, algo así se llama esa falla, pero habla que el bloque... ¿Para qué tiempo? Para el... Creo que es casi contemporáneo a la apertura del Golfo. Bueno, ok. Ajá. ¿Cuál es la fecha de la apertura del Golfo? En el Jurásico. Qué bueno que te haces esas preguntas porque yo pienso que son las preguntas que pueden hacer los demás también, ¿no? Sobre el mismo tema. Una de las cosas muy importantes es que, como vamos a ver, esta historia comienza precisamente para el Golfo de México, comienza en lo que es el Triásico, con la formación del punto caliente que sería aquí. Y lo que sería una rama, esta sería la segunda, y esta sería la tercera rama. En estos casos, lo que se desplazó, como vamos a ver, es esto hacia acá, y el bloque de Chotis, de Yucatán, se quedó allí. Porque no podía desplazarse hacia el sur porque este borde estaba aquí. Si no hubiera estado, entonces habría rocas del Triásico, rocas del Jurásico, temprano del Triásico, marinas en esta parte, y no hay ni un solo fósil ahí, ni rocas marinas tampoco. ¿Está claro? Entonces, ojo con esto, es muy importante lo que estás diciendo porque bueno, no me extraña porque casi siempre, año tras año, son algunas preguntas que hacen los estudiantes, porque leen únicamente los mismos artículos, muchos de ellos en español. ¿Tiene preguntas? Las localidades jurásicas, esto lo vimos en la clase pasada, creo. ¿No? Sí, vimos el Jurásico. Sí. Bueno, una de las cosas importantes es que no hicieron su paleografía, solo algunas personas intentaron, ella fue una de ellas, intentaron hacer una paleografía. ¿Qué es lo que les dije que tenían que hacer? Estas localidades que vemos aquí para el tiempo del Jurásico temprano, Jurásico medio y Jurásico tardío, tienen entonces que vaciarlas en la reconstrucción que yo les proporcioné. Es una reconstrucción tectónica, ¿sí? Pero yo les estoy pidiendo una reconstrucción aleogeográfica. ¿Qué tenían que haber hecho? Ubicar las localidades. ¿Cómo? Ubicar las localidades e interpretar los... Ubicar las localidades, pero tienen que relacionar eso con Schücher. Porque precisamente cuando hablamos de Schücher, vimos estas imágenes que ven aquí. Y en esas imágenes hay mucha información. Por ejemplo, para lo que es la parte occidental, noroccidental de México. Esta parte que está aquí, que determinaron Schücher y compañía, esto tiene que aparecer en lo que es la reconstrucción que ustedes hagan. ¿Por qué? Porque corresponde a la parte de Oaxaca, esto es el Jurásico temprano. Esta es la que pusieron como reconstrucción. Es una reconstrucción tectónica, ¿sí?
tendrían que haber conectado esta parte que está acá con la parte correspondiente a lo que sería el sur de Xuxer, esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, aquí al menos yo lo que hice fue poner las localidades, pero ya en la reconstrucción. Y por medio precisamente del Google Earth, ustedes podían haber puesto las localidades con mayor precisión todavía en esta parte. Y eso es lo que tienen que hacer como geólogos, es decir, interpretar las cosas y no copiar únicamente, ¿sí? Salvo raras excepciones, como ella, por ejemplo, hicieron algo correspondiente a ese tipo de interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, esto corresponde a la parte correspondiente a lo que sería el Jurásico temprano. Y recuerden que aquí, por ejemplo, les hice observaciones con relación a la formación de Todos Santos, que no es precisamente del Jurásico medio en esa parte, más que en lo que correspondería a la parte de Guatemala, por ejemplo. Pero los datos aquí los tienen, aquí está, les corresponde al Jurásico temprano, Jurásico temprano, Desbaquiano, principalmente. Luego, ya si vamos a la parte del Jurásico tardío, que aquí ven ustedes todavía el Jurásico temprano en esa parte de Totolapa, Jurásico temprano, Coyotes y Visadero en la parte del centro de México, en esa zona. Y si vamos todavía a lo que es el Liásico, aquí sería la parte correspondiente a la conexión de la parte de la bahía de Guayacocotla, que está aquí, con la parte correspondiente al sur del bloque de Texas. Y eso aquí lo tuvieron ustedes. ¿Sí? Y esa sería la conexión que vimos para INVE en 1980. Y vimos que fue la primera manifestación gráfica correspondiente a la existencia de lo que son los amonites del Liásico, que se encuentran desde la parte de Veracruz, aquí en esa parte de Puebla, hacia la parte correspondiente al límite de Oaxaca y Guerrero, en esa posición. Esta conexión sí existió, parece que. Y eso corresponde ahora a la edad cinemuriense, de la que sigue en el tiempo. Y ven ustedes cómo precisamente el mismo INVE ya hace aparecer lo que corresponde a la localidad de la parte del Real de 14, que solo que algunos de ustedes lo citó, pero que no lo utilizaron en lugar. Y esta sería la reconstrucción para todo el Liásico, o sea, el Tranquilano, la parte correspondiente cinemuriano, Desbaquiano y parte de Toarciano, de lo que Ramos, en esta conexión que tenemos aquí. Y hablamos en la clase pasada, recuerden ustedes aquí, de lo que sería la entrada del Balsas en estas condiciones. Aquí están las localidades, miren, aquí están las localidades que el ingeniero López Ramos cita en sus tablas, pero la mayor parte no pusieron las tablas de López Ramos. Entonces era imposible que si no tenían los datos, pudieran hacer una reconstrucción de qué. Y esa sería entonces la correlación con base a la parte de los datos de lo que damos para Sonora, y su continuación sería de la parte de Xuxer que vimos aquí. Esa sería la continuación en esas condiciones. Y acá, en este caso, si quisieran, pudieran haber puesto aquí al bloque de Chortis, y también hay una conexión aquí del Liásico con la parte de Honduras, en esa parte. ¿Vale? Esto corresponde a la parte terminal del Liásico, o sea, la parte del Desbaquiano. Ven ustedes aquí ya lo que sería la extrapolación de los datos correspondientes a los fósiles de amonites que se encuentran en el Museo del Instituto de Geología, en esta parte, y que esos fósiles tienen una afinidad principalmente teticiana, si se acuerdan. Y esta sería la reconstrucción entonces ya para la parte terminal,
correspondiente tectónicamente hablando, pero si vemos las extensiones, eso se prolongaría igual hacia esta parte y hacia esta otra que veis aquí. En la próxima clase vamos a hablar precisamente ya de lo que es la parte del Jurásico Medio. ¿De acuerdo? Y entonces nos vamos a dejar esto aquí para que no tengan problemas de interpretación en cuanto a la tarea correspondiente. Esto corresponde a la geografía torciano-aleniana. Es un tiempo muy importante, no únicamente para México, porque por primera vez entra el mar Atlántico, abajo, en la parte de la península, y después va hasta llegar a la parte de Chortis y estas condiciones. Lo vamos a ver en la próxima. Pero esas imágenes ya las habíamos visto. Pues sí, por eso estoy aquí, porque como vi la tarea que hicieron, pues me hicieron bastante mal. Precisamente por eso, porque es necesario que se vayan convenciendo de las cosas a través de las evidencias que se tienen. Pero no inventen, primero. Y segundo, cuando lean a digamos, las personas que publican, interpreten lo que dicen también. Hay datos importantes en México al respecto. Por eso qué bueno que dices que lo vemos, sí. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar precisamente el martes de esto, precisamente. En la parte ya, de la parte torciana. O sea, lo que se logra ese Medio. ¿Tienen preguntas sobre lo anterior? No hay. Bueno, entonces les voy a dar las aplicaciones correspondientes.